أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Flotar todo seguido. El aroma del Ramadán comienza a llegar a Granada, tierra soñada, puente entre culturas, ciudad de contrastes, luz y color. Como cada martes a las 4 de la tarde, en la Mezquita Mayor de Granada, se imparten clases de Corán para niños. Ellos son el futuro de la comunidad musulmana, la semilla que debemos regar con paciencia y amor. Siempre me ha gustado cómo en el Islam se cuida y protege a los más pequeños. Que Alá bendiga a los que enseñan el din a los niños. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. En la clase de hoy, Sidi Said, con la ayuda de Wafa, enseña a los niños la sunna en el wudú, las abluciones, algo esencial en la práctica religiosa de un musulmán. Allah, 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 ya Maulana, حولي وحسبي ما لي سواه الله 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 يا مولانا حولي وحسبي ما لي سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. سنن الوضوء. سنن الوضوء. سنن الوضوء سنن الوضوء سبعة. أولا أولا غسل اليدين غسل اليدين إلى الكوعين. المضمضة. المضمضة. الاستنشاق.
الاستنفار الاستنفار رد مسح الرأس رد مسح الرأس مسح الأذنين مسح الأذنين ترتيب الفرائض ترتيب الفرائض. Los sunas del vudú son 7. Lavarse las manos hasta las muñecas, enjuagarse la boca, inhalar agua por la nariz, exhalar el agua por la nariz, volver a pasar las manos por la cabeza, lavarse con agua las manos, las orejas y ordenar las obligaciones. Muy bien. ما الفرق بين السنة والفرض؟ ¿Qué diferencia hay entre la sunna y el fard, y la obligación? ¿Qué diferencia? Pues que en la sunna no es obligatorio hacerlo para el wudu y la obligación hay que hacerlo. جيد لكن ليس هذا. Más o menos. لا الفرض هو أوامر الله عز وجل. La obligación es lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prescrito, nos ha obligado a hacer. Eso es el fard, esa es la obligación. السنة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. La sunna es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha ordenado a hacer. يعني الفرض ثم السنة ثم الفضائل. Entonces viene primero la obligación, luego la sunna y luego viene lo que son las virtudes o las fadilas, las fadail, ¿vale? وسيأتي بعد ذلك مكروه الوضوء. Y luego viene las cosas que son detestables, que no debemos hacer en el wudu. ويأتي نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء. Y las cosas que anulan el wudu. Eso lo vamos a aprender. أولا غسل اليدين إلى الكوعين. Entonces la primera sunna, hemos dicho, es lavar las manos hasta las muñecas. نعم مرة واحدة سنة. Lavar la mano hasta la muñeca una sola vez es una sunna. لكن الثانية والثالثة نحن نغسل 3 مرات لكن الثانية والثالثة من فضائل الوضوء. Pero lavar la mano hasta la muñeca la segunda y la tercera vez, esto es una virtud, es algo que embellece el wudu, es una fadila, se llama, ¿vale? Pensar, la persona piensa y dice, bueno, si Allah me ha pedido que me lave la mano hasta aquí para tener más recompensas, voy a lavar la mano hasta aquí. No, tenemos que parar donde Allah subhanahu wa ta'ala nos ha pedido que paremos. أن تغسل أعضاء الوضوء بالتحديد فإذا أردت شيئا تغتسل كاملا O sea, lo primero que hay que hacer es lavarse las partes, o sea, donde empieza y donde termina. Si uno, por ejemplo, quiere hacer o tener otra recompensa, pues que haga su ghusl entero, que es lavarse el cuerpo. وبعد ذلك المضمضة. La segunda sunna es enjuagarse la boca. الإسلام دين النظافة أمرنا أن نتوضأ أكثر من مرة في اليوم. Nuestro din, que es el Islam, es el din de la pureza, de limpiarse, de estar purificado, estar puro, o sea, estar limpio. Entonces nos ha ordenado hacer el wudu varias veces al día. Pasar las manos mojadas sobre la cabeza una sola vez. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pasar las manos mojadas sobre las orejas. Muy bien. Perfecto. Unos amigos me han traído de la ciudad de la Meca estos dátiles maravillosos. Me ha hecho muchísima ilusión porque probablemente sean los mismos dátiles que comió en su día Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fijaos la pinta tan estupenda que tienen. Aprovecho para deciros que cuando compréis dátiles no olvidéis mirar la etiqueta y evitad comprar los que sean de procedencia israelí. También me han regalado este tasbih. Este de aquí es más bien decorativo y el que se suele utilizar para hacer dhikr
tiene 100 cuentas o 99 cuentas. Y por último me han regalado una sayada de viaje, una alfombra de rezo dentro de su bolsito. Me parece una preciosidad, me encantan los colores y es muy práctico. La usaré sin duda para llevarla al Tarawih, inshallah, y también me la llevaré a un retiro espiritual al que voy el primer fin de semana de Ramadán con la Asociación Jóvenes Musulmanes de Granada, y vamos a ir a la Alquería Rosales, inshallah. Así que la estrenaré allí probablemente, y bueno, ya la veréis en los próximos vídeos, inshallah. Cuando publique este vídeo seguramente habrá comenzado el Ramadán. Quiero aprovechar para desearos un Ramadán Mubarak Said a todos los musulmanes, que este bendito mes traiga consigo bondad, alegría y serenidad a tu vida, que encuentres fuerza y paz en tus oraciones y en tu ayuno, y que puedas dar un paso más en tu fe, inshallah. Como he dicho en otras ocasiones, Ramadán no significa solamente pasar hambre y sed. Es un mes de renovación, de recogimiento, de reflexión, de misericordia, de contemplación, de generosidad. Es una especie de maratón para ser mejor persona, un reseteo físico y espiritual necesario. Tenemos que hacer un parón y darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que hay que mejorar. Así que os deseo a todos que este sea el mejor de vuestra vida y sea un inicio para ser mejor persona, inshallah. Allah, 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 ya Maulana, hawli wa hasbi, ma li siwahu. Allah, 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 ya Maulana, hawli wa hasbi, ma li siwahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. سمع الله لمن حمده. الله الله
Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Estamos en la asociación Aljibe Dar Al Anwar. Como ya sabéis, hacen numerosas actividades y hoy impartirán un taller de nutrición para niños y una charla por el Día de la Mujer. Espero que os guste muchísimo. Pues mira, vamos a empezar hablando de la diferencia que hay entre alimentación y nutrición. Porque parece lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿No parece lo mismo alimentación y nutrición? No, porque es lo mismo, porque la son, es cuando comes las cosas importantes que la Claro. Ahora de hecho estamos con temas de salud y los niños, pues la verdad que es, aunque parezca algo complejo para los niños, el enseñarles temas de salud, que puedes decir, bueno, no tiene que ver con los niños, es algo que les interesa muchísimo y que al final acaban creando ellos un ambiente muy divertido alrededor de esos temas. Mencionar la importancia de estos primeros talleres porque crean en los niños unos vínculos muy fuertes, mashallah, unos vínculos en los que fortalecen ellos su identidad como musulmanes, como familia, porque al final, alhamdulillah, esta comunidad se está creando una familia, mashallah. Que habla a la subhanahu wa ta'ala en masculino y en femenino. O sea, dice los musulmanes, las musulmanas, los creyentes, las creyentes, los que rezan, las que rezan. Que espiritualmente el hombre y la mujer somos exactamente iguales. Allah subhanahu wa ta'ala nos da esa oportunidad como seres espirituales que somos en nuestro cuerpo humano de avanzar y poder llegar espiritualmente a la misma cercanía. Incluso en muchas aleyas dice, fijaros qué bonito, al-mu'minuna o al-mu'minat ba'duhum awliya. Esta palabra me encanta porque se puede traducir de muchas formas, pero, por ejemplo, una de las traducciones podría ser los creyentes y las creyentes unos con otros son awliya. ¿Qué quiere decir? Compañeros, amigos, cooperan uno con el otro. Uno complementa al otro, trabajan como dijéramos en equipo. Para ella es la primera persona que entra en el Islam. Fijaros qué honor tuvo, o sea, fue la primera persona que creyó fielmente en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Era inteligente porque cuando descendieron las primeras aleyas, ella sabía perfectamente a quién tenía que dirigirse con el profeta sallallahu alaihi wasallam para ver qué era lo que estaba recibiendo el profeta. Mi vida estaba llena pero no completa. Salía con mi familia, amigas, pero siempre me sentía desubicada, como que ese no era mi sitio. Tras estos sentimientos comencé a refugiarme en el Islam. Comencé a leer cada vez más y mi necesidad de agrandar mi fe en Allah me condujo a sentirme completa. Ese vacío que sentía comenzó poco a poco a llenarse y entendí que ese era mi sitio. ¿Qué representa para ti tu uso del velo? Para mí lo representa todo. Sí, lo representa todo. Porque, bueno, en una frase digo, puedo extenderme más. Feliz. Digo, yo quise ponérmelo a los 13 años en el Líbano y me lo prohibió mi padre. Me dijo que no, me cambió de colegio. Y ya luego con el tiempo, pues bueno, con el cambio de colegio, con la vuelta a España, se me fue la idea. Y cuando ya llegó un momento en el que me lo estaba planteando, me lo puse y lo que me gustó fue el efecto que tuvo.
porque tuvo un efecto que yo no me lo esperaba. Cuando entras a una pastelería, ya ellos mismos te dicen lo que puedes comer y lo que no puedes comer. Vas por la calle, llevas la misma ropa que podrías haber llevado sin el hijab, sin embargo nadie te piropea ni te molesta, ¿no? Cuando haces algo, o por ejemplo antes a la gente le costaba trabajo pensar que yo hablaba árabe, sin embargo cuando lo llevas ni se lo plantean. ¿Hablas árabe seguro? Lo has definido como todo, representa todo. Luego que es opcional. Y luego otras como símbolo de identidad incluso, ¿no? Entonces al final llegamos a una única conclusión. Pese a que existen diferentes motivos por el cual cada mujer lo usa, llegamos a una conclusión. Y ahí sí coincidimos en que es un símbolo de identidad de la comunidad musulmana a la que pertenecemos. Entonces el versículo 256 de nuestro Sagrado Corán dice literalmente, y lo traduce, que no es posible en ningún momento la coacción en las creencias religiosas, ya que el Corán prohíbe la conversión forzada, así como cualquier obstáculo a la libertad religiosa. Es decir, te está dando ya la opción de que quien quiera creer, que crea, y quien no quiera, que no lo haga. Por lo tanto, es opcional. Y el velo, a ser un símbolo de manifestar nuestra religión, se incluye dentro de este versículo. Este tipo de reuniones son muy enriquecedoras y necesarias. En ellas se crean lazos afectivos dentro de la comunidad musulmana. Os invito a visitar la asociación Dar al-Anwar y formar parte de ella. La sede se encuentra muy cerca de la estación de autobuses de Granada. Estáis todos invitados, inshallah. Ramadán Mubarak Said.